tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en esta sintonía, en la de la 10, Capital Radio, y en Capital Radio en Gran Canaria. Como es habitual, cada día de la semana, de lunes a viernes, arrancamos precisamente la última semana de presencia con ustedes en la antena. Nos iremos luego de vacaciones hasta el próximo mes de septiembre y estamos justamente arrancando la semana que tendrá, bueno, pues 3 días para finalizar el mes de junio y ya arrancará el mes de julio. Metidos ya en materia, decir que el calor precisamente va a ir subiendo a medida de que finalice este mes y arranque el mes próximo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, no en vano ya hay algunos estamentos, algunas instituciones que han hecho público el comunicado de alerta por altas temperaturas en su territorio. Canarias afronta un notable ascenso térmico acompañado por la llegada de calima que se intensificará durante los primeros días, como digo, de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología ha detallado que los termómetros van a poder superar fácilmente los 30 grados en gran parte del archipiélago canario y que alcanzará picos bastante severos en zonas de medianías y vertientes sur u oeste del archipiélago canario o de las islas del archipiélago canario. Exactamente, la Agencia Estatal de Meteorología indica con respecto a Canarias que las temperaturas evidentemente pueden estar por encima de lo habitual en esta fecha. Son fenómenos, como digo, significativos, que hay posibilidad de que los termómetros se puedan disparar. El calor extremo en zonas de interior se prevé superar los 34 grados en medianías del sur y oeste de las islas con mayor relieve, así como en el interior de la isla de Fuerteventura y Lanzarote. En Gran Canaria los termómetros pueden rozar localmente los 37-38 grados y la entrada de calima vuelve una vez más a ser protagonista. El polvo en suspensión procedente del continente africano y que reduce la visibilidad y enturbia los cielos. Afecta de forma prioritaria a las islas orientales, pero se extenderá de manera generalizada a todo el archipiélago con especial incidencia en zonas altas y también de medianías. Van a haber noches tropicales, ya empieza, como digo, el verano, ya empezó el verano evidentemente, y ese viento del alisio que soplará con intensidad de moderada a fuerte. Se esperan rachas localmente fuertes, muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. Así que prepárense para tener a mano lo necesario para refrescarse. Mientras, decir que la atención sigue puesta evidentemente en la 9ª isla. No nos podemos olvidar de que hay muerte, desolación por doquier en Venezuela, concretamente en la 9ª isla. Se sigue trabajando intensamente para tratar de rescatar a personas con vida. Estamos ya en un periodo difícil, complicado para que eso se pueda seguir cumpliendo en las próximas horas y no terminamos de verdad de entender. Para movernos somos demasiado lentos, como hemos venido demostrando en esta catástrofe y en muchísimas otras en las que, bueno, pues hasta que no pasan 3 días no llegan los equipos de rescate. Ya pasó en Turquía hace relativamente poco y ahora se está viendo de nuevo cómo no hay equipos zonales en determinados puntos del planeta que puedan acudir rápidamente en menos de 24 horas a los lugares de sucesos como de estas características que ha acaecido en Venezuela. Van a ser miles los muertos, ya de hecho estos no están siendo retirados, están primero priorizando el rescate de personas que puedan todavía continuar con vida. Fallecimientos de españoles y fallecimientos de canarios. Ya se contabilizan un par de ellos, los que han fallecido, como digo, en Venezuela, precisamente con motivo de este tremendo terremoto acaecido en Venezuela. Mientras se supo este fin de semana que fue detenido un ciberdepredador sexual tras una denuncia en Gran Canaria que destapó más de 20 víctimas menores. La investigación, que fue iniciada por la Guardia Civil de Santa María de Guía, permitió localizar en Alicante a este autor, que acumulaba miles de archivos pedófilos y actuó durante más de una década. Una década actuando, y que la denuncia se produzca ahora.
para que vean si hay, entrecomillado, lo voy a decir, encubrimiento. No hay nadie que haya podido ver que se estaba cometiendo un grave delito en esta cuestión. Pues fíjense, 10 años actuando este individuo, más de una década, y ahora pues se le pilla con, dicen, un montón de discos duros. Claro, no va a tener un montón de discos duros. Si le damos tiempo para trabajar, pues hasta pocos son, digo yo. En fin, triste también esa noticia porque se ha estado aprovechando, sobre todo de niños, con los que se entablaba amistad y conseguía, pues eso, que conseguía imágenes de los menores con cierta facilidad porque se hacía pasar por uno de ellos. Mientras decir que se desarrollaba el fin de semana en la isla de Gran Canaria, el rally de Telde, Enrique Cruz se hacía con la victoria, eso le posiciona ahí, creo que en la segunda del calendario regional, con esta prueba obtenida. Concretamente Lucha, el Unión Galdar ha logrado clasificarse para la final A4 de la Liga del Gobierno de Canarias, y por lo demás pues poco deporte. Bueno, o mucho deporte, porque no queremos olvidarnos que se sigue desarrollando el Mundial de Fútbol y eso pues se nos escapa ya un poquito de la mano. Sabemos que España sigue ahí viva. Y esta semana lo confirmaba este fin de semana pasado lo confirmaba con la victoria ante Uruguay. Así que un importante choque que espera precisamente las próximas jornadas. La Roja a la espera del rival y con buenos horarios garantizados para lo que resta del Mundial. Buenos horarios garantizados para nosotros, para ver el partido, que no sea a las 5 de la madrugada, que a lo mejor hasta es más interesante madrugar que no quedarse a trasnochar. Yo no he podido, sinceramente le reconozco que no soy de aguante ya a estas alturas de quedarme viendo el Mundial hasta las tantas de la madrugada. Sorprendió el choque mantenido entre Colombia y Portugal, precisamente. Y en motociclismo, Jorge Martín hizo la pole que encabeza el póker de Aprilia en Assen. Y desarrollamos, porque hoy hay Consejo de Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ofrece un equipo, como saben, de especialistas para apoyar la respuesta internacional en Venezuela, cosa que ofrecía, como decíamos, el Gobierno de Canarias. Está a la espera porque eso, pues se coordina a nivel mundial. Y esto es más lento que una tortuga, porque es que debieran aceptarse las propuestas de carácter inmediato, habilitar una nave, un avión, para que se traslade a cualquier punto del país afectado. Ya no estoy hablando solo únicamente por Venezuela, de verdad que tiene a uno desesperado, supongo yo que a muchísima gente también, con todo lo que se está viviendo en este país. Y como decíamos, el gobierno que ofrece ese equipo de 19 especialistas para apoyar la respuesta internacional en Venezuela. La Dirección General de Emergencia coordina esa disponibilidad de personal especializado, cuya activación dependerá finalmente del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Pero ya no solo el Mecanismo Europeo de Protección Civil, sino que también luego se tiene que coordinar, creo que con organismo relacionado con Naciones Unidas. Con lo cual, pues siguen pasando las horas y eso desde luego es desesperante, porque las horas puede llevarse por delante la vida de mucha persona que no puede ni beber, no tiene para beber, no tiene para comer, y van pasando demasiadas horas. Algunos milagros se han producido, que hemos visto ya cómo ha habido rescates de bebés y de personas mayores. Una señora de 80 años fue rescatada con vida en las tareas que están llevando a cabo. Mayor medida parece ser que por parte de ciudadanos de allí, de la propia Venezuela, y ya con rescatadores de España, de México, de Estados Unidos, de muchísimas otras partes del mundo entero, de Francia, evidentemente, de Europa, de países europeos, etcétera, etcétera.
hablaba justamente de ese equipo que pone a disposición, dice Manuel Miranda, ante el gobierno español para que, bueno, pues se traslade a las autoridades de carácter internacional a los 19 especialistas, a ese equipo de 19 especialistas para apoyar la respuesta internacional de la emergencia en Venezuela. Manuel Miranda propiamente hablaba. El Gobierno de Canarias ha puesto a disposición del Estado un contingente de 19 profesionales especializados para colaborar con la tragedia de Venezuela. Este grupo se ha ofertado al CENEM, al Centro Nacional de Emergencias, que a su vez se pondrá de acuerdo con las autoridades europeas, que son quienes están coordinando la ayuda europea a Venezuela. El trabajo se ha hecho a través del SECOE, en contacto con los distintos colegios profesionales, y fruto de ese trabajo se ha conseguido que estas 19 personas, 5 médicos, 3 arquitectos, 3 psicólogos y 8 trabajadores sociales estén dispuestos y preparados para salir hacia Venezuela en cualquier momento. El operativo en materia logística se ha diseñado para que se puedan trabajar desde la cobertura que dan las casas canarias en Venezuela, sobre todo en cuestiones de transporte y de alimentación durante el tiempo que dure esta misión. El Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la cooperación y con la solidaridad internacional, y sobre todo está preparado para ayudar a todos nuestros compatriotas, a todos los canarios que están en Venezuela y que están sufriendo esta tragedia. No ha sido el único miembro del Gobierno de Canarias que ha hablado de esta materia, lo han estado haciendo el propio portavoz del Gobierno de Canarias de manera continua a través de los medios de comunicación, pues recordamos evidentemente que esta situación es complicada, es difícil. También el propio presidente del Gobierno de Canarias haciendo referencia a esa situación que se vive en estos días, después del miércoles pasado, día de San Juan, de los 2 terremotos. Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ante los medios de comunicación y también expresando ese dolor. Bueno, la verdad es que estamos en contacto con la embajada y con el ministerio para ir obteniendo los datos oficiales, ¿no? Hombre, las noticias que nos llegan son preocupantes porque todavía no ha llegado la maquinaria pesada para poder proceder al desescombro. Con las manos y con elementos manuales es muy complicado. Cuando un edificio se cae son miles y miles de kilos de vigas, de hierro, pero es evidente que la cantidad de edificios que se han caído y la hora que fue nos hacen presagiar pues que el número de víctimas va, a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir creciendo de manera considerable. Nosotros en el día de ayer contactábamos con las 22 entidades por si tenemos que habilitar espacios porque mucha gente se quedará sin casa y para poder, albergarlos de manera temporal hasta que se pueda recuperar la normalidad. Nos reuníamos con la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios para un poco coordinar toda la ayuda que se hará a través del Ministerio, porque al final es el Gobierno de Venezuela quien tiene que demandar los medios. Mandar medios sin tener la capacidad de integrarlos al final genera más un problema que una ayuda, ¿no? Por lo tanto, se está coordinando con el Ministerio de Asuntos Exteriores toda esa ayuda. En la tarde de ayer hablaba yo personalmente con el ministro, y luego por otro lado también estamos la Dirección General y la Viceconsejería, Luis Perestelo y José Tellez, están hablando con las entidades venezolanas que están aquí en las islas, ¿no? El objetivo es darle la información para las dificultades a veces para contactar con los familiares o los seres queridos ahí, que tiene que ver también por la caída de las redes, y desde luego veíamos cómo en lo que es Caracas y la zona de La Guaira, que además antes se llamaba Vargas, que fue donde la famosa riada, al final es una zona castigada por la naturaleza, pues evidentemente son donde más afección hay. También se celebró una reunión con la Dirección General de Protección Civil a los efectos de poder coordinar los efectivos que se necesiten y que se demanden, y también el Colegio de Psicólogos también contactaba ayer con nosotros también para si era necesario, ¿no? Hoy tendremos el Consejo de Gobierno a las 2:30, a la 1 haremos un minuto de silencio, decretaremos, y esa es la propuesta que pactamos ayer con los grupos parlamentarios del Parlamento, con la Federación Canaria
municipios y la de isla. Bueno, pues esto es lo que decía el presidente del Gobierno de Canarias. Ya declaró los 3 días de luto. Eso lo pactó también con la Federación Canaria de Municipios. Ya termina hoy, 27, 28 y 29 de junio, día oficial de luto aquí en Canarias. Ya son 2 las víctimas confirmadas, fallecidas. No sé si en la última hora habrá podido fallecer o encontrarse otro fallecido canario. Recordemos que falleció la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela y bueno, pues ese doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, horrible. La víctima primera canaria fue Isabel Jara, directora de la Oficina del Gobierno de Canarias en Venezuela, y el balance total de fallecidos en Venezuela sigue superando las cifras iniciales dadas, iban por más de 1.400 personas y a la espera de ir confirmando, como decíamos, los fallecidos, que es en lo que no se están centrando en estos momentos, aunque el gobierno de Venezuela pues sigue, al menos sigue intentando pues dar, como decíamos, información al respecto. Lo que sí está teniendo es un problema tremendo por las protestas de los ciudadanos de ese país, que evidentemente pues preocupan, porque hay muchísimos que quieren ir a la zona a ayudar y no se les está permitiendo justamente acercarse a este punto. Gente preparada con herramienta para tratar de localizar a las personas que se encuentran bajo los escombros y no están siendo permitidos atravesar el estado donde se ha producido en mayor medida el terremoto. Está, digamos, cerrado al libre albedrío, al movimiento de personas. De hecho, hasta los propios medios de comunicación están teniendo sus dificultades, medios incluso de carácter internacional, teniendo dificultades para acceder a esta zona donde efectivamente fue, como decíamos, el terremoto. Mientras, pues seguimos a la espera, pues recordamos valoraciones como por ejemplo las de Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que reconoció que existía una gran incertidumbre por el elevado número de personas desaparecidas tras la emergencia registrada en Venezuela, y señalaba que permanece la esperanza de que las noticias puedan ser mejores en los próximos días. Recordemos que hay todavía muchos españoles sin localizar y que ya han regresado unas 70 y tantas personas, entre ellas españoles, a territorio español. Pues han sido extraditados por parte de la Fuerza Aérea Española, del Gobierno español, de Asuntos Exteriores, que les ha traído junto con portugueses, franceses y otros países hasta Madrid. Decía esto el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. Calificaba como un palo durísimo. Durísimo. Incertidumbre en torno a muchos desaparecidos que todavía no han sido localizados. Siempre hay un hilo de esperanza de poder no tener tan mala noticia, pero es verdad que de cara a Coalición Canaria y también al Gobierno de Canarias, la confirmación ayer de la pérdida de la delegada de la Oficina de Canarias en Venezuela fue un palo durísimo. Y es verdad que incluso nos planteamos esta convención, nos la replanteamos, pero vamos a celebrarla precisamente en homenaje a ella, en homenaje a todos los compañeros y compañeras que llevan años en Venezuela luchando por los derechos de los canarios allí en Venezuela. Y vamos a hacer un recordatorio, vamos a hacer un momento de homenaje precisamente a su figura y a lo que representa la lucha que ha tenido durante tantos años. Espero que las próximas semanas las noticias sean más positivas, aún sabiendo que la situación es enormemente dramática. Bueno, pues que alguien grande le oiga y no sea tanta la sorpresa.
mucho se temen las autoridades norteamericanas. De hecho, pronosticaban de entre 10.000 y 100.000 personas, que ya explicaba yo el otro día, o comentaba yo el otro día, que esta horquilla tan amplia no la entendía, pero parece ser que leyendo un poquito más sobre la historia, y es que esto funciona así, los parámetros son así, y cabe la posibilidad de que entre 10.000 y 100.000 personas puedan haber fallecido en este terrible terremoto, haciendo números con respecto a las personas residenciadas en las zonas de la catástrofe, y que puede pues aproximarse a más del 50-60% del pronóstico mayor que realizan esas instituciones de carácter mundial, en este caso la agencia correspondiente de los Estados Unidos, con lo cual pudiéramos tener ahí 50 o 60.000 personas. Esperemos que no, de verdad, esperemos que no. Pablo Rodríguez, de nuevo. Bueno, primero tenemos que coordinarnos con todas las administraciones, porque de primera ya dijeron que había determinados productos que no era necesario que enviáramos, con lo cual es importante en estos procesos... Ayuda. Hablaba de la ayuda porque se le preguntaba sobre ello, la ayuda. El tratar de la solidaridad, que este pueblo es enormemente solidario. Canarias ha demostrado históricamente ese compromiso con la solidaridad, pero y con el pueblo de Venezuela, pero tenemos que hacerlo de manera coordinada, y lo haremos, vuelvo a insistir, en coordinación con todas las administraciones competentes, primero con el gobierno de Venezuela. Y en ese sentido, las oficinas canarias se van a poner a disposición de todos los canarios que están allí, y vuelvo a insistir, todavía son horas de incertidumbre, horas de enorme incertidumbre, pero espero que en las próximas semanas pues esa incertidumbre no sea tan dramática como en el día de ayer, las últimas 24 horas, que como digo han sido muy duras. Creo que todavía es pronto, pero que estamos trabajando, el gobierno está implicado en ese trabajo. Hablaba de lo que el gobierno está haciendo. Hoy vuelve de nuevo el gobierno de Canarias a informar al respecto de lo que está haciendo para tratar de echar una mano a la octava isla. Quien también habló sobre esto fue Ángel Víctor Torres desde Madrid, porque participaba, como recordarán ustedes, el fin de semana en el Comité Federal del PSOE. Todos cerraron filas, el PSOE canario, cerró filas ante las distintas propuestas que se desarrollaron en este Comité Federal, apoyando al líder, como es a Pedro Sánchez, de seguir adelante y no pensar ni divagar sobre una posible respuesta de dimisión o de cese de la acción de gobierno. Van a continuar adelante, y recibió, como decíamos, el apoyo, pocas decisiones, apenas el señor Paje y también una representante de otro punto de España, que tomaron la palabra y hablaron pues precisamente de presentarse a unas elecciones. Decía Paje que hace un año se tenía mejores perspectivas de resultados si se hubieran convocado unas elecciones. Vamos con el alto en el camino, y ahora volvemos con esas palabras de Ángel Víctor Torres, y ya que estamos, le escuchamos hablando del Comité Federal. Pero primero terminaremos sobre la cuestión que nos ocupa en estos primeros minutos del programa. Hemos consumido el primer bloque, ahora volvemos tras la pausa aquí en Archipiélago Directo, en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, hablándoles de Venezuela. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Regresamos con todas y todos ustedes al tiempo de Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria. Justamente les estamos hablando de lo que está todavía sucediendo y queda por, desgraciadamente, pues sufrir durante muchos días por delante. Estábamos escuchando a las diferentes opiniones, y sobre todo del gobierno de Canarias, en esa ayuda a Venezuela que trata de ayudar, de mitigar ese terrible suceso, con miles de muertos seguramente. En las próximas fechas se irán poco a poco confirmando, y sobre todo lo peor, los desaparecidos, ¿no? De cómo familias de aquí de Gran Canaria o de Tenerife o de incluso territorio peninsular. Ayer veíamos una información en uno de los informativos nacionales como un pueblo por
por ahí perdido en medio de la España rural, está siendo, digamos, está funcionando, fue revivido por familias procedentes precisamente de Venezuela, ¿no? Que se vinieron hace algunos años a buscar una mejor vida en nuestro país, y que unos están llevando las piscinas, el otro está llevando el restaurante, el otro está llevando, en fin, de cómo han revivido ese pueblo y donde estaban hechos polvo, ¿no? Porque estaban sin información de sus familiares, media familia aquí en España, media familia allí, y de cómo poco a poco iban conociendo, desgraciadamente, esas noticias, algunas de ellas demasiado tristes como para soportarlas, ¿no? Les decía que fue el Comité Federal en Madrid del PSOE, pero vamos a escuchar primero a Ángel Víctor Torres haciendo referencia precisamente a lo que entiende él que, bueno, pues quiso decir con respecto a este tema, a Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. Primero que empiece mi intervención mandando un abrazo fraternal al pueblo de Venezuela en estos momentos en los que se lucha contra el reloj para intentar rescatar personas bajo los escombros, y todo el ánimo para que eso pueda lograrse. Estamos viendo auténticos milagros, pero las horas corren en contra, y también lamentar las personas desaparecidas y las personas fallecidas, en la que para los canarios ha sido siempre nuestra octava isla, y con la entrada de La Graciosa en el estatuto nuevo, renovado, es la 9ª isla, donde tenemos a mucha gente descendiente de canarios y también canarios en sí, personas que han fallecido, que conocíamos, y por tanto también nuestro pesar a sus familias, ¿no? Estoy convencido que en este Comité Federal comenzaremos teniendo un recuerdo especial para nuestro hermano pueblo de Venezuela. Ángel Víctor Torres, como decíamos, ministro del Gobierno de España, secretario general de los socialistas canarios, expresidente de Canarias. En fin, Ángel Víctor Torres hablando justamente de este tema, de Venezuela. Bueno, cuando vayamos conociendo más información, ya será en el espacio seguramente de mañana. Nosotros vamos por bloques en nuestro tiempo de radio, y salvo que haya algo pues muy sustancial en cambios, lo ofreceremos al final de este programa, en la recta final del programa, donde hacemos un pequeño repaso de la actualidad para no quedarnos fuera de ella. Pero aquí damos información de las últimas 24-48 horas de lo que ha acontecido el fin de semana, porque no hemos estado con ustedes y estamos con ustedes a esta hora, aunque nuestro compañero Miguel Ángel González Suárez de la mañana ya les ha informado de mucha actualidad, les ha tenido al tanto de la actualidad. En referencia a la participación del PSOE canario en el Comité Federal del PSOE, bueno, pues el PSOE de Canarias cerraba filas, como les decía, reafirma ese apoyo a Pedro Sánchez y reivindica los avances logrados por su gobierno. ¿Cómo no continuar? Es la pregunta que se hace. Se ha preguntado el propio Ángel Víctor Torres, destacando los datos positivos en empleo y en las políticas impulsadas en cohesión social e igualdad de oportunidades desarrolladas en el archipiélago. Torres recordaba las palabras pronunciadas esta semana por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo no continuar? Añadiendo que la respuesta de esta pregunta está en los importantes resultados obtenidos según esta visión del PSOE y de Ángel Víctor Torres durante estos años en materia social y económica. En este sentido, recordaba que Canarias cuenta hoy con cerca de 80.000 personas menos en situación de desempleo que en 2018, pese al crecimiento poblacional experimentado por el archipiélago. Destacaba igualmente la implantación del ingreso mínimo vital, una herramienta esencial para miles de familias en Canarias. A ello se suma también la revalorización de las pensiones, las inversiones para extender la educación infantil de 0 a 3 años y el incremento de la financiación estatal destinado al sistema de dependencia, medidas que, según afirmó, han contribuido a reforzar la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Ángel Víctor Torres. Y en segundo lugar, decir que venimos a este Comité Federal, que es un comité ordinario, ya previsto, que tiene un orden del día, que lo que va a aprobar es también un calendario ante un año electoral, que será el año 2027, y en el que desde el territorio, desde el Partido Socialista de Canarias, vamos a ser absolutamente claros, ¿no? Y creo que la frase que utilizaré en mi intervención, creo que fue la mejor de las que se pudieron pronunciar en el Congreso esta misma semana, fue la pronunciada por el secretario federal y presidente del Gobierno de España ante la pregunta de que si había que continuar, ¿cómo no continuar?
¿Por qué? Porque en el año 2018, con Rajoy en el gobierno de España, había 217.000 personas en el paro en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hoy hay 144.000 personas. Con más población, hoy hay 80.000 personas menos en Canarias que están en el desempleo. No había nadie que cobrase entonces el ingreso mínimo vital, y hoy eso es fundamental para la estructura social de nuestra tierra. Se han revalorizado las pensiones, y una tierra también donde una renta per cápita está por debajo de la media. Hemos reestructurado justamente esa economía apoyando la educación de 0 a 3 años desde el Gobierno de España, o también las mayores partidas para la dependencia, que son herramientas fundamentales para el reajuste social. Así que vamos a apoyar, lógicamente, esa continuidad del Gobierno, y vamos a apoyar desde el PSOE de Canarias a nuestro secretario federal en un momento que reconocemos tiene sus dificultades ante las investigaciones judiciales, en las que, vuelvo a repetir, que la separación de poderes es mucho más que 3 palabras, que no se puede aceptar que nadie dicte sentencia desde los grupos parlamentarios, y hablo estrictamente o fundamentalmente desde la oposición. Quienes dictan sentencias son los jueces, y hemos conocido sentencias de personas que han estado en nuestra organización política que ni nos representan ni debieron jamás nunca representar a nuestra organización, que por cierto está conformada por millones de votantes, también de simpatizantes y de militantes que se levantan todos los días para trabajar con honradez y honestidad para sacar adelante a sus familias y aportar lo mejor de sí mismos y de sí mismas para este país. Y así lo vamos a seguir haciendo. Estamos en el Gobierno de España, y esta formación política, que es histórica porque es la que más años tiene de todas las formaciones políticas, seguirá escribiendo las palabras de la igualdad, de la justicia, de la equidad y de la solidaridad en nuestro país. Bueno, nuestros alcaldes en Canarias, que por cierto tenemos el mayor número de alcaldes y alcaldesas de todas las formaciones políticas y presidimos, por tanto, la Federación Canaria de Municipios, lo que nos pide es que sigamos haciendo políticas en defensa de la mayoría. Y lo que están defendiendo es la política de este gobierno, porque, repito, en nuestra tierra, en el archipiélago ultraperiférico que es Canarias, ha llevado consigo a más empleo, empleos de calidad y también mayor generación de riqueza. Y lógicamente, cuando tocará, yo también he sido alcalde, somos del Partido Socialista, lo hemos sido, lo seremos siempre, y en ese sentido estaremos todos donde nos toque, apoyando, si las elecciones son primero o después, unas u otras, a nuestra organización, porque tenemos absolutamente claro que no hay ninguna otra formación política que defienda mejor que la nuestra, como digo, la justicia social. ¿Vale? Bueno, yo voy a entrar ya al comité, soy creo el último que va a intervenir, y ya vamos fuera de hora. Voy a intervenir dentro y lógicamente responderé, que es donde tenemos que hacer a los compañeros sus puntos de vista, absolutamente legítimos todos, porque este es el lugar, aquí adentro, donde tenemos que decir las cosas en la mejora de nuestra organización política, y si esa es la intervención, pues también responderé al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, al final se oía ahí la última pregunta, que era lo que contestaba a la pregunta de si quería o debía querellarse el partido contra aquellos que están atacándolo de la manera que lo están haciendo, y es lo que respondía el presidente. No se oye bullicio detrás porque la policía, el cordón policial ante Ferraz, está más alejado, por eso no se oye bullicio. Y esto es lo que queríamos comentar, precisamente de lo que decía el secretario general de los socialistas en el archipiélago canario, porque hablaba como secretario general, aparte, pues como sabemos es ministro, y pues no hablaba como ministro, hablaba en este caso, aunque el cargo de ministro no se le puede quitar, no se le puede quitar de encima, dejarlo aparcado en un lado, puede perfectamente seguir llevándolo, lo lleva perfectamente, y es lo que sucede, ¿no? Que es ministro, sí, pero en este caso hablaba como secretario general de los socialistas canarios, haciendo cierre puño con el partido. Y la otra de las informaciones que recogen los distintos diarios de nuestra comunidad y de nuestro país, noticias a través de lo nacional, es el ciberdepredador sexual que fue detenido tras una denuncia que hicieron desde Gran Canaria y que destapaba a más de 20 víctimas menores. La investigación iniciada por la Guardia Civil de Santa María de Guía permitió localizar en Alicante a este autor, que acumulaba miles de archivos pedófilos y actuó durante más de una década. La Guardia Civil detuvo en Alicante a ese ciberagresor sexual en serie,
al que le imputan 36 delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, tras una investigación que se inició en la isla de Gran Canaria gracias a la denuncia presentada por una víctima residente en la isla. Si no, esto no se hubiese destapado. Este sinvergüenza lleva más de 10 años operando. Y ahora, tras esa denuncia que se ha originado, menos mal que alguien ha denunciado, porque aquí nadie ha denunciado durante todo este tiempo y seguramente estaban consumiendo ese tipo de imágenes, ese tipo de archivos, ese asqueroso producto. El caso fue asumido por el equipo de la Policía Judicial de Santa María de Guía, que llevó a cabo las primeras diligencias y coordinó el análisis del material intervenido, y durante el registro del domicilio del sospechoso en Alicante, los agentes incautaron más de 200 dispositivos. 200 dispositivos electrónicos, pueden ser pendrive o discos duros o CDs o DVDs, en fin, de todo. Madre mía, pudo almacenar hasta 18.000 gigabytes. Entre ellos hallaron miles de archivos de vídeos e imágenes de carácter pedófilo. El análisis realizado desde Gran Canaria permitió identificar a más de 20 víctimas, algunas de ellas de tan solo 8 añitos, repartidas por todo el territorio nacional y en varios países extranjeros. Ya digo que el autor es de Alicante, la investigación se inicia en Gran Canaria, la sigue llevándola al juzgado de instrucción de Tribunal de Instancia de Santa María de Guía, que decretaba el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de este individuo. Desde luego es, como digo yo, aunque ahora sí haya logrado, como decíamos, esa detención para llegar hasta aquí, durante todo este tiempo seguro que hubo alguien que pudo, seguro, haber puesto la denuncia correspondiente, pero no fue, a lo mejor lo suficientemente, no estuvo lo suficientemente convencido para ello, y por tanto, pues este individuo ha podido estar durante todo este tiempo, más de 10 años, operando de la manera que lo está haciendo. Bueno, mientras tanto, ya saben que les venimos hablando desde hace varios días cómo Canarias pretende, a toda costa, y viene bien dicho así, a toda costa, coordinar también las costas del archipiélago canario, regular, legislar o controlar, como quiera que se denomine, con las normas establecidas, sí, porque son normas de carácter nacional. Costas es competencia nacional y Costas está pidiendo al Estado de manera insistente aquí en el archipiélago canario la coordinación de sus actuaciones en las islas, y por tanto, pues el gobierno apoya al Ayuntamiento de Pájara en su rechazo al cierre del acceso de vehículos a la playa del Salmo. Este fin de semana lo que sí hubo también fue otra protesta, porque la empresa Lopezán, propietaria del espacio de Beneguera, de la costa de Beneguera, está llevando a cabo un movimiento de tierra y ha originado una protesta en precisamente la plaza de ese lugar de Beneguera, en el sur de la isla de Gran Canaria. Tiene preocupado ya no solo a los ciudadanos de este lugar, sino a los ecologistas de la isla de Gran Canaria. Estos se manifestaban en la plaza de Beneguera y hacían declaraciones a la televisión canaria en la jornada de este domingo, que estuvo allí cubriendo el acto de protesta. Preocupado por la situación de Eugenio Reyes, de Ben Majed, de Ecologistas en Acción. Que se han hecho movimientos por los propietarios, sobre todo por el principal propietario, Lopezán, que está impidiendo el acceso a la playa, un atentado muy grave. Exigimos restauración inmediata. Pues Costa viene por la playa porque no separa las cosas. Un vecino del lugar. No, que no se puede ir, y no hay drones. No es correcto que una persona o una empresa venga y quite la playa de como estaba. Bueno, como digo, valoraciones hechas a la televisión canaria en la jornada de ayer por parte de algunos de los vecinos y también, como decíamos, de Eugenio Reyes, de Ecologistas en Acción, Ben Majed, Ecologistas en Acción. Vámonos con la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias. Por recordar algunas cositas de este ámbito, el Gobierno de Canarias y las universidades se alían para combatir las violencias machistas.
Ayer mismo se conocía que un hombre ha apuñalado a otra persona en la isla de Gran Canaria. Se están investigando los casos, siguen habiendo agresiones evidentemente machistas en territorio nacional, y el gobierno de Canarias y las universidades se alían precisamente para combatir las violencias machistas. Candelaria Delgado inauguraba el avance de unos proyectos integrados en el programa de juventud Islas Aliadas. El comienzo del encuentro se realizaba un minuto de silencio en recuerdo de la fallecida directora del Instituto Canario de Igualdad, que fallecía también la pasada semana, Ana Brito, y que se puso en valor el trabajo que realizó al frente del organismo autonómico de igualdad para impulsar los proyectos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una mujer, como decíamos, Ana Brito, que descanse en paz, que la llegamos a escuchar en muchísimas ocasiones aquí con valoraciones que hacía, pues por los diferentes temas que llevaba en relación con la igualdad. Este lunes asiste la consejera en Madrid, precisamente ahora a mediodía lo hace. No sé si será 12 hora peninsular, sí, hora península, 11 hora canaria, con lo cual pues está asistiendo en estos momentos al Consejo Territorial de Servicios Sociales, mientras pues aquí en Canarias se desarrollan, como decíamos, otros actos. El Pacto Europeo de Migraciones centró el encuentro celebrado entre el Ejecutivo y los cuerpos consulares en Canarias. El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, recalcaba que siguen existiendo incertidumbres que afectan al archipiélago canario con respecto a la normativa de carácter europeo, y que evidentemente pues tiene que conocerse más en profundidad, en tanto en cuanto pues seguramente no se termina de conocer absolutamente del todo la norma, y hay, como bien dice, esas incertidumbres que afectan al archipiélago canario con respecto a qué hacer con aquellos que van llegando a nuestro archipiélago. No en vano, ya he leído en algún digital que el gobierno o el juez ha decretado la expulsión de gente que ha llegado recientemente en patera o cayuco al archipiélago canario en los últimos días, porque ya estamos en vigor de esa norma. También decir, y en referencia a lo último con respecto a actos, fue suspendido uno el pasado viernes, pues precisamente en Santa Cruz de Tenerife, por el hecho concreto acaecido en Venezuela. El terremoto en Venezuela pues hizo que cambiaran las agendas también del archipiélago canario. Pues el gobierno de Canarias se ha puesto manos a la obra a tratar, al igual que otras instituciones también, de echar una mano en la medida de lo posible a lo que acontece, o para afrontar lo que acontece en Venezuela. Con respecto a otras informaciones referentes a Canarias, decir que en relación a la Dirección General de Costas y el Medio Marítimo, antes lo comentábamos por encima, pero aquí está la nota específica a la que hace relación precisamente esta cuestión, que es la petición que se está haciendo al Estado de coordinación de esas actuaciones en las islas. Lo hizo el propio director general de Costa, que se reunió precisamente con un representante de el gobierno y de Costa, para hacer esa petición con el representante de Costas aquí en Canarias por parte del gobierno. Gobierno de Canarias, Estado y Cabildo constituyen las comisiones de seguimiento de los protocolos de desarrollo de los trenes de Gran Canaria y Tenerife. Ya saben que los órganos de coordinación van a permitir supervisar las actuaciones previstas en los acuerdos suscritos entre las administraciones para impulsar justamente esas infraestructuras ferroviarias en ambas islas capitalinas. Las comisiones, integradas por representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y también el resto de las instituciones, ¿no? Las infraestructuras ferroviarias en ambas islas. Decir que las comisiones integradas por representantes de estos y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también como observadores, darán seguimiento a la hoja de ruta acordada para avanzar en la financiación y ejecución de los proyectos. Vamos a
escuchar a algunos de ellos. Por ejemplo, a Eulalia García haciendo referencia a esto, luego escucharemos a Manuel López, a María Fernández y también a la representante del Ministerio haciendo, como digo, referencia de esta cuestión. Bueno, sobre todo ha sido la constitución de la comisión que emana de ese protocolo que firmamos el año pasado con el Ministerio, tan necesario para ese apoyo financiero que de otra manera no puede ser, que tenemos que tener para la construcción de nuestros trenes. Es verdad que en este caso el tren de Tenerife, el tren del sur, como todos ya sabemos, se ha ralentizado un poco un proyecto que ya estaba prácticamente para empezar a construir, y precisamente ha sido por algo tan importante también y tan necesario como era la remodelación de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, y eso efectivamente afectaba a nuestro trazado del tren a su paso por el aeropuerto. Por ello ha sido necesario, llevamos 1 año y medio pues negociando con AENA, era necesario cerrar ese pequeño trazado. Ya como saben también estamos a punto de firmar ese convenio, ese acuerdo. Ayer, antes de ayer, tenía lugar la última de las reuniones técnicas. Ya hemos llegado a un acuerdo, un trazado que viene muy bien para lo que es la operativa de la terminal, pero a la vez también no perjudica lo que es la intermodalidad. El tren queda totalmente integrado en la terminal. También muy interesante que han hecho la propuesta en el marco de esta comisión de crear un subgrupo de trabajo, uno para el tema ferroviario y otro para el tema de la movilidad en general, que al final el tren tiene que incluirse y tiene que entrar dentro de todo lo que es ese plan de movilidad que en nuestro caso tiene que tener la isla de Tenerife. Bueno, hoy damos un pasito más hacia el futuro tren de Gran Canaria, derivado del protocolo que firmamos en septiembre del año pasado con el Ministerio, el Gobierno de Canarias y el propio Cabildo de Gran Canaria. Hoy se ha creado esta comisión de seguimiento, una comisión de seguimiento en la que se tratarán temas principalmente técnicos, pero en la que también se abordarán mecanismos de financiación, tanto por parte del Ministerio como a través de fondos europeos. Bueno, igual nos estamos anticipando un poco, aunque es cierto que estamos más cerca que nunca de tener ya por fin esos proyectos materializables y listos para materializar. Y de eso se trataba hoy la convocatoria de esta comisión de seguimiento, de ese protocolo que lo que busca es que la parte técnica y jurídica esté a punto, pues para empezar a negociar lo más importante, el convenio de financiación plurianual que nos daría el respaldo para empezar a ver obras, a hablar de plazos. Y eso es lo que hoy nos hemos encomendado, ¿no? Ya en esta reunión se han nombrado a los miembros de la comisión, se van a nombrar 2 comisiones técnicas, una de movilidad y otra más de estudios de impacto y de viabilidad. Y el objeto es volver a vernos antes de que termine el año y con todo ese trabajo empezar a sentarnos sobre pues cuánto podríamos hablar de financiación anual, cuándo se podría empezar a dialogar sobre el borrador de un convenio de financiación, que es al final lo que nos va a dar el respaldo para empezar a ver materializados estos proyectos. Acabamos de salir de estar toda la mañana reunidos primero con el Cabildo de Gran Canaria y en segundo lugar con el Cabildo de Tenerife. Hemos constituido hoy las comisiones mixtas de ambos proyectos. Y bueno, la idea es trabajar ahora de manera coordinada Ministerio y Cabildos en aras de mejorar la movilidad en los territorios, en ambos. Se han constituido distintos grupos de trabajo para poder avanzar en línea con las necesidades que se vean inherentes en cada una de las islas y nada más, espero que podamos avanzar en los próximos meses. No ha sido una comisión, se han constituido la comisión, pero no ha sido tanto de plano técnico. Sí que es cierto que los ritmos de trabajo en un Cabildo y en otro son distintos, el estado de maduración es diferente. El Cabildo de Gran Canaria sí nos ha trasladado la aprobación de la DIA y Tenerife nos ha trasladado los avances con AENA en este caso. Entonces, bueno, yo supongo que ahora en adelante las líneas serán paralelas y nada, avanzaremos en cada uno de los 2. Una cuestión esta de los trenes, sabemos que hay gente que no se lo termina de creer, hay gente que no está convencida de que efectivamente hayan trenes en las islas capitalinas del archipiélago canario, en Tenerife y Gran Canaria, pero en ellos se continúa trabajando. En este caso, como decíamos, tanto el Gobierno de Canarias, Estado y Cabildo han constituido estas comisiones de seguimiento de los protocolos para el desarrollo precisamente de los trenes de Tenerife y Gran Canaria, y ya les hemos escuchado, ¿no?, hablando de ello.
Nada más, hasta aquí vamos a llegar con nuestro archipiélago directo en la jornada de hoy. Gracias por la atención prestada. Este martes nos encontramos de nuevo a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana aquí en Canarias, en archipiélago directo, en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Ahora les invitamos a seguir en sintonía, por un lado, con la programación de la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife, y yo continúo en Gran Canaria con información para nuestra isla, para la isla de Gran Canaria, en la próxima hora todavía. Gracias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.